Buenas noches con todos. Les doy la bienvenida al webinar titulado Hipoventilación relacionada a enfermedad neuromuscular, fisiopatología y tratamiento, organizado por el primer curso internacional de medicina del sueño, reto multidisciplinario. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos destacados expertos en este campo. Primero, me gustaría presentar al doctor Eduardo Bazán Lavanda, médico cirujano egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con especialidades en medicina interna y medicina del sueño. Ya con más de 10 años de experiencia, el doctor Bazán se ha dedicado a ayudar a pacientes con trastornos del sueño, incluyendo la apnea del sueño e insomnio. Su enfoque multidisciplinario es fundamental para abordar esos temas complejos. Y luego de ello vamos a presentar también a nuestra ponente internacional desde México. Hoy nos va a acompañar la doctora Marta Guadalupe Torres Fraga. Ella es médico internista y subespecialista en neumología, con alta especialidad en trastornos respiratorios del sueño y formación en ventilación domiciliaria. Es maestra también en ciencias y profesora titular del curso de alta especialidad en trastornos respiratorios del sueño en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México. Estamos seguros de que este webinar, esta charla, será una oportunidad invaluable para profundizar en fisiopatología de la hipoventilación relacionada a enfermedades neuromusculares y sus ampliaciones en calidad de vida de los pacientes. Sin más preámbulos, doctor, le dejo todo en su campo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez, y gracias por la oportunidad de este webinar que es de una serie de los que hemos realizado en los últimos meses como preámbulo para el curso, el primer curso internacional de medicina del sueño que se realiza en octubre en Lima, y de manera híbrida también, tanto presencial y virtual. Y uno de los temas muy importantes es sobre el manejo de pacientes que requieran ventilación no invasiva eh, por hipoventilación. Y la doctora Marta Torres ha tenido la gentileza de compartir su expertise en este campo y ha mostrado todos sus credenciales, su experiencia. Así que sin más preámbulo, doctora, le cedo el paso para que dé su presentación y al final responderemos con mucho agrado todas las preguntas o dudas que tengan. Tanto lo pueden escribir en el chat de preguntas o levantar la mano y consultarlas. Bueno, doctora, le cedo el paso y gracias nuevamente por su participación en esta serie de webinars. Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer saber que esta charla de un tema que me apasiona puede ser escuchada hasta latitudes de tierras tan queridas como es Perú, y en diferentes partes del mundo. Pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Y bueno, pues quiero empezar declarando que no tengo conflictos de interés para la presentación de esta información. Y que esta será nuestra agenda. Vamos a puntualizar algunos antecedentes. A lo largo de la charla vamos a establecer por qué hay hipoventilación, sobre todo y particularmente durante el sueño en enfermedades neuromusculares. ¿Cómo podemos reconocer esta condición en este grupo de pacientes? ¿Y qué hacer en caso de que hayamos identificado pacientes con enfermedad neuromuscular que presentan esta condición de hipoventilación? Y entonces, bueno, de las enfermedades neuromusculares habría que empezar por definirlas. Y bueno, una definición bastante sencilla, pues es que es un conjunto de enfermedades causados por la alteración de la unidad motora, ¿no? Es un punto de vista muy neurológico, muy topográfico, en donde podemos señalar a la unidad motora como todo aquello que nos hace generar movimiento, y bueno, que sabemos que las estructuras que están involucradas en toda esta función comprenden desde la corteza cerebral, ¿no? Diferentes estructuras a nivel del sistema nervioso central y a nivel más periférico, la neurona motora, la raíz nerviosa, el nervio periférico, la unión neuromuscular y el músculo. Hay que también señalar que generalmente las condiciones neuromusculares, sobre todo las progresivas, que son las que más nos ocupan, tienen la capacidad de afectar más de un segmento de la unidad motora, ¿no? Así como, por ejemplo, en las miopatías, en las enfermedades de la neurona motora, etcétera. Al final no están exentas otras áreas de toda esta unidad, de todo este circuito de movimiento
que va desde el sistema nervioso central hasta la periferia, de ser un punto único, ¿no? Otra de las cosas que hay que señalar, pues, es que las condiciones suelen agruparse por esta definición, pero como podemos imaginarnos, es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Un grupo muy heterogéneo en la edad de presentación, es un grupo heterogéneo en la evolución que presentan, en la rapidez de la progresión, en las posibilidades de tratamiento, en los grupos y estructuras neuromusculares que afectan, ¿no? Y entonces, de pronto es un tanto complicado, sobre todo para alguien que viene desde la formación de medicina interna, de respiración, de medicina del sueño, enfrentarse con un área tan específica y tan altamente especializada de patologías del sistema nervioso, ¿no? Y entonces hay algún consejo que yo siempre les doy a mis residentes, es que como especialistas en medicina del sueño y como especialistas respiratorios, nuestra evaluación básicamente tiene pilares que son prácticamente contados con los dedos de las manos, ¿no? Al final, independientemente del nombre que reciba la enfermedad, del punto anatómico donde se encuentre la alteración, nosotros tenemos que enfocarnos a identificar desde el punto de vista de sueño algunas cosas muy puntuales, muy específicas, independientemente de si sepamos con precisión la fisiopatología o el origen de la enfermedad que estemos tratando. Una forma de clasificarlas, bueno, como ya les había mencionado, pues es a través del sitio donde se encuentra la alteración. Y entonces, como pueden ver en este trabajo que ya tiene bastantitos años, desde el 2013, se engloban una serie de grupos de patologías en relación con el área anatómica que está alterada, ¿no? Y entonces así tenemos que una alteración en la corteza cerebral como un EBC, una neoplasia, una degeneración del cerebro o incluso daño por un trastorno convulsivo grave, puede ser la causa de que un paciente tenga como resultado una afectación de la neurona, de la unión neuromuscular. Ganglios basales y a nivel del tallo cerebral, estos y algunas otras patologías son capaces de ocasionar una alteración del sistema de la neurona motora. La médula espinal, el asta anterior, la unión neuromuscular y algunas miopatías son prácticamente todas las estructuras en donde podemos englobar las que típicamente conocemos como enfermedades neuromusculares, ¿no? En este momento, si yo pregunto a qué les viene a la cabeza, ¿no? Como una enfermedad neuromuscular, podríamos definir, por ejemplo, las distrofias, ¿no? Que es un grupo de tantas que prácticamente involucran básicamente los efectores finales, que son los grupos musculares. También hay algunas otras condiciones que causan también debilidad y parálisis diafragmática sin afectar directamente una parte de la unidad motora. Por ejemplo, las causas neuropáticas como trauma, compresión tumoral, alteraciones metabólicas, alteraciones de neuritis inflamatorias o misceláneas, causas miopáticas, como ya les había mencionado, reumatológicas o algunas misceláneas que podrían llevar como resultado a ese déficit en el movimiento que al final van a afectar particularmente al sistema respiratorio, que durante el sueño cobra singular importancia. Estas son un grupo de condiciones que nosotros atendimos durante el año 2018. A la fecha, pues obviamente ya se han ido diversificando, incrementando los números, pero bueno, nuestras principales patologías, pues era la distrofia muscular de Duchenne, la atrofia muscular espinal, la distrofia miotónica, en el adulto, la esclerosis lateral amiotrófica, secuelas de encefalopatía noxisquémica, y algunas otras condiciones que hay misceláneas que llevaron a pacientes a una alteración que requirió ventilación domiciliaria por parte de la Unidad de Atención a Enfermos Neuromusculares y de caja de tórax. Ahora, adentrándonos en por qué hay hipoventilación en las condiciones neuromusculares, conviene revisar algunos conceptos.
Hay algunos escenarios clínicos particularmente de riesgo para que un paciente inicie con trastornos respiratorios durante el dormir y entre ellos, pues el más grave, la hipoventilación. Básicamente tendríamos que evaluar y que tener en cuenta tres cosas en el paciente con enfermedad neuromuscular desde el punto de vista respiratorio durante el sueño. ¿Qué tanta debilidad hay localizada a nivel de la musculatura de la vía aérea superior? ¿Cuánta daño neurológico central tiene y en qué punto de las estructuras neurológicas centrales existen? Por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica, en la atrofia espinal o en la distrofia miotónica, particularmente hay daño en las neuronas del tallo cerebral que pueden afectar ese ritmo respiratorio de los pacientes, predisponiéndoles a apneas centrales. Y bueno, finalmente, ¿qué tanta predilección tiene cada condición para establecer debilidad diafragmática? Y entonces, ¿qué pasa en el paciente que predominantemente tiene debilidad muscular de la vía aérea superior? Bueno, cuando tenemos predominantemente una afectación a nivel de la musculatura que solemos referir como vulvar o algo así, bueno, la contracción diafragmática que todavía se encuentre competente va a colapsar fácilmente una vía aérea superior debilitada, lo que nos va a exhibir un fenómeno principalmente de apneas obstructivas. Un paciente que tiene un daño neurológico central y que afecta específicamente a los centros de estimulación respiratoria nos puede predisponer a que durante el sueño el paciente presente apneas centrales. Y bueno, de la debilidad diafragmática, pues ya sabemos que el diafragma es el principal músculo respiratorio y que particularmente durante los periodos de sueño de movimientos oculares rápidos, prácticamente el único movimiento respiratorio activo que prevalece es el diafragma. Y entonces, pues, como les he mencionado en esta frase, bueno, pues para que algo suceda, particularmente en sueño-MOR, necesitamos que el diafragma se mueva. Entonces, nada sucede hasta que algo se mueve. Y entonces, la debilidad diafragmática con mucho va a ser la primera causa de hipoventilación durante el sueño. En este trabajo nosotros quisimos ilustrar algunas de las condiciones que suelen exhibir pacientes con enfermedades neuromusculares que puedan predisponer a tal o cual fenómeno. Ya recordamos que los tres principales trastornos respiratorios durante el sueño que nosotros podemos encontrar en un grupo de enfermos neuromusculares, pues pueden ser la apnea obstructiva, la hipoventilación, obviamente con hipoxemia desde este punto de vista, y las apneas centrales. Como ya les he mencionado, la debilidad de músculos faríngeos con una actividad diafragmática conservada es uno de los principales factores de riesgo para que se encuentren pausas de tipo obstructivo. Sin embargo, hay algunas otras condiciones que también pueden estar inmersos dentro de los pacientes con enfermedades neuromusculares, como alteraciones craneofaciales que los predispongan, la posición supina. En los niños, por ejemplo, con distrofia muscular de Duchenne, igualmente les crecen las amígdalas y las adenoides y los predisponen también a un fenómeno de apnea obstructiva, o bien en este mismo grupo de pacientes que todavía tienen uso importante de esteroides, la presencia de obesidad también les predisponen a eso, como a la hipoventilación con hipoxemia. En los pacientes con debilidad diafragmática o respuesta ventilatoria alterada, como puede ser, por ejemplo, en el caso de la distrofia miotónica, este único factor puede ser el responsable de la hipoventilación durante el sueño. En pacientes que tienen, además de una enfermedad neuromuscular, alteraciones de la caja de tórax o bien debilidad de los músculos expiratorios que condicionen el mal manejo de secreciones, vamos a tener alteraciones ventilación-perfusión que también nos van a predisponer a que haya hipoxemia e hipoventilación. Y bueno, cuando haya afectación directa del centro respiratorio, como ya lo mencioné, la resultante será apnea central. Los trastornos respiratorios durante el sueño y particularmente la hipoventilación, pues suelen ser comunes cuando se buscan en las poblaciones de pacientes con enfermedad neuromuscular, más o menos ocurren en 42% de este grupo en general, y está bien demostrado que son de forma independiente un factor que afecta tanto la supervivencia como la calidad de vida. La primera causa de morbilidad y mortalidad en este grupo de pacientes, sobre todo en países como en el que vivo, que es México, y me atrevo a decir que prácticamente se reproduce todo esto a lo largo de Latinoamérica,
Pues es que todavía la insuficiencia respiratoria es una de las primeras causas, o es la primera causa de morbilidad y mortalidad en el grupo de pacientes con enfermedades neuromusculares. Y que esta insuficiencia respiratoria puede ser de tipo crónico o puede ser una agudización en el contexto de un paciente que tiene una condición ya establecida previamente y que sufre una agudización. Esta suele ser la historia natural de la insuficiencia respiratoria en el paciente con enfermedad neuromuscular. Empezamos con una debilidad muscular, sobre todo a nivel de los músculos accesorios o bien del diafragma, lo que va a condicionar hipoventilación nocturna. Esta hipoventilación nocturna va a tener sus mecanismos de compensación, va a elevar los niveles de dióxido de carbono y de bicarbonato y van a ocasionar una reeducación o una disfunción de los quimiorreceptores centrales, lo que nos va a condicionar hipoventilación crónica. Una vez establecida la hipoventilación crónica, lo que sobreviene a corto plazo pues son complicaciones muy importantes como hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha y agudizaciones muy graves por agentes infecciosos que los pueden llevar fácilmente a la neumonía y a un estado crítico que les puede culminar en la muerte. Y entonces, bueno, de la historia natural habría que destacar algunas cosas. La principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes con enfermedades neuromusculares es la insuficiencia respiratoria aguda crónica, que la insuficiencia respiratoria crónica suele iniciar durante el sueño, sobre todo en las enfermedades de progresión de moderada o lenta. Se sabe que en los grupos neuromusculares más comunes de hipoventilación nocturna a hipoventilación crónica se estima más o menos un tiempo de más o menos un año, y que una vez establecida la hipoventilación crónica a las complicaciones que lo lleven a la muerte, se estima de 1 a 2 años. Entonces, bueno, como pueden ver, incluso en condiciones de progresión moderada a lenta, ya el que un paciente tenga hipoventilación durante el sueño es una condición relevante, es una condición que podemos identificar, resolver, y que con eso, al resolverlo, podríamos regalarle al paciente una mejor calidad de vida y una sensiblemente importante cambio en la supervivencia. Entonces, bueno, independientemente de que la apnea obstructiva del sueño o la apnea central pudiera tener algún costo, tanto en la supervivencia como en la calidad de vida, particularmente en los pacientes con enfermedad neuromuscular, el principal trastorno respiratorio durante el sueño que tenemos como misión identificar, tratar y combatir, pues es la hipoventilación durante el sueño. Muy bien, ¿cómo podemos reconocer al paciente que ya se encuentra en hipoventilación, sea diurna o sea durante el sueño en pacientes con enfermedad neuromuscular? Hasta hace pocos años, en mi centro de referencia donde laboro, identificábamos que los pacientes con enfermedad neuromuscular que nos eran referidos ya se encontraban en hipoventilación diurna. Entonces, aunque desde el punto de vista académico es interesante realizar estudios, precisiones, pruebas de función respiratoria, polisomnografías en este grupo de pacientes que suelen ser de patologías poco frecuentes e interesantes, pues la realidad es que hay que ubicarnos en que en el paciente que ya se encuentra con hipoventilación diurna en el contexto de una enfermedad neuromuscular, es casi una urgencia de inicio de ventilación mecánica domiciliaria, ¿no? Esa hipoventilación que ya estoy observando yo, nosotros tenemos la fortuna de contar con la medición de dióxido de carbono exhalado en cada paciente que atendemos en la consulta de la unidad de medicina del sueño. Y entonces para nosotros, desde que tomamos signos vitales y tomamos dióxido de carbono exhalado, podemos identificar a aquel paciente que llega por primera vez con nosotros y que ya se encuentra en hipoventilación. En los últimos años, afortunadamente, el sistema de referencia entre los institutos de neurología y de rehabilitación ha sido un poco más fluido, y el envío más temprano de este grupo de pacientes es más común de lo que inicialmente fue. Y entonces, pues ya no es tan frecuente que tengamos de primera vez
la visita de un paciente que ya se encuentra con la complicación más grave, ¿no? Que es la hipoventilación diurna. En aquel paciente que no está hipoventilado, que ya tiene una enfermedad neuromuscular evidente o en proceso, en protocolo de diagnóstico, porque a veces nosotros podemos iniciar la ventilación y el paciente todavía no termina el protocolo diagnóstico de la enfermedad neurológica. Pero bueno, en ese paciente que sabemos que tiene una enfermedad neuromuscular, si ya descartamos que no tiene hipoventilación diurna, lo siguiente es evaluar los síntomas de un trastorno respiratorio del dormir, particularmente cefalea matutina, sueño no reparador, disnea durante el sueño, sueño fragmentado, etcétera, etcétera. Y entonces lo que podemos obtener son la evaluación de síntomas de trastornos respiratorios del dormir a través de escalas, por ejemplo, el Think-Sank, que es una de las herramientas clínicas más importantes en estos pacientes, o simplemente eso, ¿no? Preguntarles, ¿le duele la cabeza al levantarse? Tiene el sueño no reparador, le falta el aire cuando se acuesta, siente que no puede respirar. Y si lo contestan afirmativamente, es importante pues realizar un monitoreo nocturno. Sin embargo, en estos pacientes que están acostumbrados a descansar mal, a tener mala calidad de sueño, mala calidad de vida, trastornos por ansiedad y depresión, el que nos digan que no significa poco, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que en el paciente que afirma síntomas es obligatorio estudiarlo. En el paciente que lo niegue, híjole, la precisión se nos cae porque pues estos pacientes son complejos en otras formas. Y entonces, bueno, hay una tercera herramienta que nosotros tendríamos que indagar. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga trastorno respiratorio del sueño de acuerdo con la condición funcional que todavía tiene el paciente? Entonces, las pruebas de función respiratoria son de cierta utilidad en este grupo de pacientes. En general, aquellos pacientes con una capacidad vital forzada de menos del 60%, una PIMAX menor a 60 centímetros de agua o una presión de SNIF menor a 60, son pacientes que ya podrían empezar a tener trastornos respiratorios durante el sueño. Aquí tenemos este trabajo que ya tiene también algunos años, que fue publicado en la revista Tórax, en donde se evalúan las condiciones encontradas en 42 pacientes con miopatías como enfermedades neuromusculares. El rango de edades fue de 14 a 63, con un promedio de 28 años. Se les realizó capacidad vital inspiratoria y una polisomnografía en Startman. Entonces, como pueden ver, los pacientes que no tuvieron ningún trastorno respiratorio durante el sueño rondaban alrededor del 80% de la capacidad vital inspiratoria. Aquellos pacientes que empezaban a tener alteraciones como hipopneas, que podrían obedecer a un trastorno obstructivo o a bien condiciones pseudocentrales por la alteración en la movilidad durante el sueño, rondaban alrededor del 50% más o menos de capacidad vital. Aquellos pacientes que ya tenían hipoventilación localizada REM, parecía que había un gradiente, ¿no? De normal a hipopneas, a hipoventilación hermor, a hipoventilación durante todo el sueño, a una falla respiratoria diurna, ¿no? Y entonces en aquellos pacientes que andaban alrededor del 20 y tantos % de capacidad vital inspiratoria, se podía observar las condiciones más graves de insuficiencia respiratoria. Más o menos se hicieron en este trabajo algunos valores de corte para evaluar la sensibilidad y especificidad de la capacidad vital inspiratoria y de la PIMAX. Está expresada, obviamente, a razón de la revista en la que está publicada, que es británica, en kilopascales, pero debemos recordar que son como 10.2, 10.19 centímetros de agua, que es lo que más comúnmente evaluamos nosotros. Y entonces, bueno, del predicho, más o menos alrededor del 60%, tiene una sensibilidad y especificidad de 91 y 89% respectivamente, y así sucesivamente para tratar de establecer diferentes valores de corte. Más o menos de 60 para el inicio de los trastornos respiratorios del sueño, menos de 40 para hipoventilación nocturna continua y menos de 25 de predicho, de porcentaje, para la falla respiratoria diurna. Más o menos 45, un poquito más, centímetros de agua para cualquier trastorno respiratorio del sueño, 40 para hipoventilación continua durante el sueño y 35 de PIMAX para falla respiratoria diurna, para obtener pues áreas bajo la curva arriba del 80%. Ok, con esto podemos
nosotros llevar una idea. Pero debemos recordar que los pacientes con trastornos neuromusculares son muy heterogéneos, ¿no? Y entonces sí es bueno que una vez que tengamos al paciente enfrente, bueno, evaluemos todo esto que ya hemos mencionado. Sin embargo, no debemos olvidar que hay ciertas condiciones que tienen particularmente escenarios complejos, ¿no? Este paciente, bueno, tenía una saturación promedio de 84%. Como pueden ver, el principal fenómeno que llama la atención a simple vista, pues son esas pausas centrales, ¿no? Esas pausas centrales que condicionan de saturaciones importantes y que pues están en una densidad importante, más o menos de 42 eventos por hora de sueño, y que 39 de esos 42 eventos eran de origen central, ¿no? Entonces, en este paciente podemos observar que se cumplen criterios de hipoventilación, de hipoxemia y de apnea central en el paciente con una enfermedad neuromuscular. ¿Cómo se define hipoventilación durante el sueño? Bueno, pues de acuerdo con la Academia Americana de Medicina del Sueño, que es uno de los principales organismos que nos propone diferentes definiciones de uso internacional, bueno, debemos recordar que la hipoventilación durante el sueño se define como un incremento en la presión de dióxido de carbono a un valor de más de 55 milímetros de mercurio por 10 minutos, o que también se puede identificar cuando hay un incremento de 10 milímetros de mercurio durante el sueño con respecto al valor de despierto y en supino a un valor que exceda de 50 milímetros de mercurio por lo menos durante 10 minutos. En niños, como hay una tendencia un poco más marcada a la hipoventilación, el criterio es que se observen más de 50 milímetros de mercurio el 25% del tiempo total de sueño. Debemos recordar que en Latinoamérica, y particularmente en los países que nos ocupan, o de donde somos la mayoría, bueno, la población que vive en cierta altitud debe tener ajustes de acuerdo con la altitud para la evaluación de la hipoventilación, sea despierta o sea durante el sueño. En nosotros, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el doctor Pérez Padilla, lo que hacemos es disminuir 10 milímetros de mercurio a estas definiciones y decidimos ganar un poquito más de sensibilidad, a lo mejor quizás sacrificando un poco de especificidad, pero que en pacientes con enfermedades neuromusculares puede representar una diferencia importante. Entonces, bueno, pues como se pueden imaginar, si esas son las definiciones para establecer el diagnóstico, la mejor forma de diagnosticar hipoventilación durante el sueño, pues es realizando una capnografía nocturna, ¿no? Y entonces, bueno, les presento un trazo de un paciente de nuestra clínica que, como pueden ver, pues ahí andaba rascando, ¿no? El valor diurno de hipoventilación. Como pueden ver, los valores de oximetría no eran tan precisos en él, ¿no? Entonces, lo que sí se puede observar es que durante el sueño los valores se dispararon hasta sumar más de 10 milímetros de mercurio, que particularmente en estas fluctuaciones que tenemos aquí más graves, que corresponden a los episodios de sueño-mor, bueno, se alcanzaban los niveles más altos de dióxido de carbono. Soy consciente de que la capnografía transcutánea nocturna, que aunque es un muy buen instrumento, suele ser muy costoso y poco disponible, pues puede ser que no esté presente en todos nuestros centros de trabajo. Algunas otras alternativas de diagnóstico, bueno, que se sugieren, pues es el realizar una gasometría arterial antes de ir a dormir y tomar la matutina temprano, ¿no? Sabiendo de antemano que durante las horas de la mañana la densidad de sueño de movimientos oculares rápidos nos ayudará a que el nivel de dióxido de carbono, si es que hay hipoventilación durante el sueño, nos ayude a evaluar si el criterio se cumple, ¿no? De elevación de más de 10 milímetros de mercurio. Hay quien también sugiere que una oximetría nocturna podría ser de utilidad. Aquí sí me gusta hacer una precisión, que debemos recordar que la hipoventilación es solo uno de los mecanismos de hipoxemia que están presentes en estos pacientes. Muchas veces, algunos otros, pues son por alteraciones de la caja de tórax, o bien por alguna otra comorbilidad o una patología concomitante. Y entonces,
A lo mejor una oximetría nocturna es de utilidad en pacientes que de día se encuentran en cifras aceptables o límites de saturación diurna, y que no tienen otros mecanismos de hipoxemia, ¿no? Obviamente, pues hacerlo sin oxígeno suplementario, ¿no? Si no, pues no nos sirve absolutamente de nada. Si el paciente y es usuario de oxígeno suplementario durante el día, pues ya no tiene ningún sentido hacer una oximetría nocturna. Entonces, casi es exclusivo a esta estrategia para evaluar tratar de identificar si hay hipoventilación solamente en enfermedades neuromusculares que no tengan otras comorbilidades, incluyendo alteración de la caja del tórax. Entonces, bueno, pues estas son toda la batería de herramientas que podrían ser de utilidad en pacientes con enfermedades neuromusculares. Ya una vez que estimamos y que evaluamos el riesgo que presupone el que un paciente con enfermedad neuromuscular tenga hipoventilación, que ya sabemos cómo identificarlo, pues ahora lo que corresponde es qué vamos a hacer en un paciente con una enfermedad neuromuscular que evaluamos que hipoventila. Y entonces, bueno, pues tenemos algunos protocolos publicados en lineamientos internacionales y aquí en lineamientos nacionales en México desde 2010, desde 2014. Y bueno, no es el punto más importante o central de todo esto. Realmente son protocolos que si ustedes han tenido ya la oportunidad de titular en cuanto a pacientes con enfermedades obstructivas, pues ya saben que estos protocolos suelen ser bastante precisos, que como ya que no es el objetivo de esta charla, pues me tomé la libertad de resumir, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en resumen cuando hacemos el ajuste de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con enfermedades neuromusculares? Y entonces, bueno, en los pacientes que vamos a titular por polisomnografía, por enfermedades neuromusculares que hipoventilan, lo primero que tenemos que establecer es qué nivel de EPAP estabiliza la vía aérea superior, es decir, con qué nivel de presión expiratoria estabilizamos para quitar la apnea obstructiva del sueño. Adelanto que la mayor parte de los pacientes con enfermedades neuromusculares, sin otras comorbilidades, sin otras complicaciones, sin alteraciones craneofaciales, suelen responder para este objetivo a presiones expiratorias bajas. Después de esto, y un punto crucial en la titulación de ventilación mecánica no invasiva, es ajustar la presión de soporte. Es el nivel de IPAP, la diferencial entre la presión expiratoria y la presión inspiratoria. Esta nos va a ayudar a alcanzar el volumen corriente que el paciente por sí mismo no puede alcanzar y que básicamente es el centro de la ventilación mecánica no invasiva para alcanzar un buen volumen minuto y proporcionar reposo muscular. En un tercer nivel, pues vamos a ajustar algunas cosas como las variables de fase, para tratar de eliminar el resto de las asincronías. Debo recordarles que el paciente con enfermedad neuromuscular suele no tener la capacidad de generar un disparo eficiente en aquellos equipos con modos espontáneos, ¿no? Entonces, todo aquel paciente que se le va a colocar un equipo de soporte ventilatorio en el contexto de enfermedad neuromuscular debe ser provisto de una frecuencia respiratoria que le ayude al paciente a alcanzar esa frecuencia respiratoria efectiva para completar un volumen minuto aceptable, ¿no? Y entonces las asincronías que tendríamos que nosotros pudiéramos identificar, podríamos ajustarlas a través del movimiento de la frecuencia respiratoria, del tiempo inspiratorio y de variables de fase más específicas como el disparo, el ciclado o el tiempo de presurización o tiempo de subida. Finalmente, y lo más fácil de todo este proceso, pues es que, como ya les había mencionado, si el paciente tiene otros mecanismos de hipoxemia, además de la hipoventilación, pues probablemente proporcionarle un buen volumen corriente y una frecuencia respiratoria y un tiempo inspiratorio aceptable no corrija todo el problema, porque existen otros mecanismos de hipoxemia. Y entonces, bueno, si al final de todo este proceso de titulación de la ventilación, nosotros seguimos observando que el paciente ya tiene un adecuado volumen minuto y persiste solo con hipoxemia, pues lo de menos será agregar el oxígeno suplementario, ajustando el requerimiento para alcanzar una saturación de por lo menos el 90%.
Bueno, la Academia Americana de Medicina del Dormir, de Medicina del Sueño, pues nos dice que la titulación a través de polisomnografía es el método recomendado para encontrar un nivel eficaz de soporte ventilatorio, que incluso en aquellos pacientes que por alguna causa fueron titulados clínicamente en un contexto ambulatorio o bien en una sala de urgencias o durante una hospitalización, lo ideal sería monitorizar a través de una polisomnografía para confirmar que los ajustes sean efectivos. Y esto porque, bueno, pues los objetivos de ventilación de un paciente con enfermedad neuromuscular, pues son muchos, ¿no? Y si bien el central es ajustar el volumen minuto lo suficiente para que los pacientes puedan cumplir con una ventilación, un estado ventilatorio adecuado, bueno, también es importante que nuestro tratamiento sea capaz de reducir la fragmentación de sueño y mejorar la calidad del mismo, de disminuir el trabajo respiratorio y proporcionar reposo muscular, de normalizar o mejorar el intercambio gaseoso y de mejorar o aliviar los síntomas, ¿no? Y entonces, para esto, una polisomnografía nos ayudaría con varios de estos. Sin embargo, nuevamente, ubicándonos en la realidad, pues es que no en todas partes podemos disponer de centros de sueño con todos los recursos, tanto de infraestructura como humanos, para hacer una titulación adecuada de ventilación no invasiva en pacientes con enfermedades neuromusculares. Este trabajo lo traigo a colación porque me parece un trabajo que nos proporciona una herramienta objetiva. A los médicos nos genera mucho estrés el establecer titulaciones clínicas, ¿no? Nos da inseguridad, tenemos dudas de si eso puede estar ayudando o no a mi paciente. Y entonces, pues, si en el ámbito de su trabajo tienen un equipo que da un modo automático de volumen asegurado, bueno, podría ser quizás una herramienta que les pueda ayudar a buscar las presiones necesarias para que este paciente alcance un cierto nivel de volumen minuto. En este trabajo, publicado en el 2018, se evaluó a 24 pacientes en promedio 64 años por esclerosis lateral amiotrófica, miopatía o parálisis diafragmática, y lo que encontraron y lo que hicieron fue colocar un equipo con un algoritmo automático de titulación como el volumen asegurado. Y bueno, encontraron que cuando se realizaba una titulación manual por medio de un BiPAP-ST, había ciertas diferencias: presión inspiratoria, volumen corriente, el transcutáneo, la frecuencia respiratoria también solía ser sobre volumen corriente, perdón. El nadir de oxigenación fue mejor durante el volumen asegurado y el índice de alertamientos. Y entonces el paciente pues parecía preferir en algunos casos la titulación o el inicio por BiPAP-ST. Sin embargo, bueno, pues el observar que los parámetros que un algoritmo automático encontró fueron más eficientes en mejorar la ventilación en los pacientes con enfermedades neuromusculares, pues quizás podría ser una herramienta en la decisión de los parámetros iniciales, ¿no? Eso podría ser una herramienta que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, bueno, también hay grupos que ya tienen décadas ventilando pacientes a domicilio y entre ellos un grupo numeroso son enfermedades neuromusculares. El grupo francés de asistencia ventilatoria y oxígeno en el 2022 emitió algunas recomendaciones que ya son las segundas que tenemos, ¿no? Ya habían hecho un trabajo previo para tratar de ayudar a los clínicos que no tienen disponible un equipo o un laboratorio que les pueda hacer una titulación supervisada. De hecho, ellos no creen mucho en la titulación supervisada de una noche. Les parece tiempo insuficiente para alcanzar los parámetros que van a corregir el problema ventilatorio de los pacientes. Y entonces generan una serie de recomendaciones, de las cuales la más importante que me parece a mi juicio, pues son las recomendaciones de titulación que suelen requerir los pacientes de acuerdo con su fenotipo, ¿no? Y bueno, el primer grupo al que ellos se refieren es el grupo de los pacientes con enfermedades neuromusculares.
Y entonces, como pueden observar, las presiones expiratorias, tanto la inicial como el objetivo, suele ser la mínima que solemos utilizar, ¿no? Entonces, como les mencionaba, aquellos pacientes con enfermedades neuromusculares son débiles, lo que necesitan es presión de soporte, pero ni la presión de soporte ni la presión expiratoria en el paciente sin alteración de caja de tórax suelen ser necesarios que sean tan elevados, ¿no? Entonces, lo que ellos recomiendan como tanto presión expiratoria inicial como la objetivo, pues suele ser de 4 centímetros de agua. La presión de soporte inicial que recomiendan es una presión de soporte inicial de 6 centímetros de agua para permitir la adaptación de los pacientes en casa antes de incrementar esta presión de soporte y buscar la que corrige completamente el problema ventilatorio del paciente. También nos dicen que la presión de soporte objetivo suelen andar por ahí de los 10 o 12 centímetros de agua, que como pueden ver, en comparación con los otros fenotipos de pacientes como las alteraciones del tórax, la hipoventilación, obesidad o la EPOC, son el grupo de pacientes que requieren las presiones de soporte más razonablemente bajas, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que un paciente con enfermedades neuromusculares andará con unas presiones terapéuticas alrededor de 14,4, una cosa así. La frecuencia respiratoria inicial recomiendan hacerla en 12 para todos los pacientes, pero debemos recordar que estos pacientes son restrictivos, ¿no? Y que suelen tener demandas respiratorias de frecuencia elevadas, y entonces, bueno, pues más o menos nos dan un rango de 16 a 20. El tiempo de subida inicial lo recomiendan en 200 milisegundos hasta 400 milisegundos en aquellos pacientes que no están tan afectados o que tienen frecuencias respiratorias bajas. Es muy importante que la sensibilidad en el paciente con enfermedad neuromuscular sea alta, es decir, que el esfuerzo respiratorio requerido por el paciente para generar el disparo sea el menor posible. Un ciclado medio y un tiempo inspiratorio de 0,8 a 1,6 es como una buena recomendación como protección para un tiempo de presurización adecuado y una condición en caso de fugas. Aquí lo más importante que tenemos que recordar es que los estudios que han evaluado la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes en el contexto de enfermedad neuromuscular han demostrado que lo que mejora estos desenlaces es la ventilación, independientemente del abordaje que nosotros hayamos elegido y del que dispongamos. Si de lo que nosotros disponemos es de un equipo EIVA, apliquémoslo. Si disponemos de un laboratorio, utilicémoslo. Si disponemos de solamente equipos de titulación de presión fija, con una frecuencia respiratoria, adelante. Como guste, pero inicie una buena ventilación a quien lo necesite, ¿no? Ya dijimos, basados en qué, tendríamos que decidir a qué paciente se tendría que ventilar. Este es un trabajo que ya tiene algunos años, pero que nos menciona los rubros de calidad de vida y dominios en los que se ha observado que los pacientes tienen impacto tras el inicio de la ventilación domiciliaria, ¿no? Síntomas respiratorios, calidad de sueño, ansiedad y la escala global. Se ve el funcionamiento social, son algunos de los rubros que en el paciente con enfermedad neuromuscular suelen reportar mejoría tras el inicio de la calidad de vida. Este otro trabajo de la doctora Ishikawa también ha sido un parteaguas, una información muy relevante. Nos describe la supervivencia a través de los años en los pacientes con enfermedad neuromuscular por distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Y entonces, como era de todos conocido hasta aquellos años de los 80s o 90s, que no se iniciaban ventilación ni ningún soporte de ventilatorio ni asistencia respiratoria, y andábamos en una mediana de supervivencia alrededor de los 16 años. Nosotros, cuando se implantó la traqueostomía en Japón, para los pacientes, como pueden ver, la mediana de supervivencia fue abismalmente diferente, no solo por el hecho de
tener la ayuda, el apoyo ventilatorio de quitar la resistencia de la vía aérea superior y la ventilación a través de la traqueostomía, y encontramos que la mediana de supervivencia prácticamente se duplicó, ¿no? A más de 30 años. Hoy en día, la mediana de supervivencia anda alrededor de los 40 años en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, una vez introducida la ventilación no invasiva a partir de 1991. ¿No? Y entonces este gráfico nos proporciona pues alentadoras expectativas para los pacientes con enfermedades neuromusculares y particularmente, bueno, si nos referimos a la población con distrofia muscular de Duchenne. Bueno, pues en el afán de dar algún tiempo para sus comentarios, preguntas, pues voy a generar algunas conclusiones. La primera, pues, es que los pacientes con enfermedades neuromusculares son un grupo que requiere atención en los servicios de sueño, ¿no? Ya sabemos por qué, ya sabemos cuál es la fisiopatología de las enfermedades y no hay que tenerles miedo, ¿no? Al final hay que preguntarles acerca de su calidad de sueño, hay que evaluar su estado ventilatorio diurno y después nocturno. La aportación tanto diagnóstica como terapéutica que podemos hacer desde las unidades de medicina de sueño y desde los grupos de respiración que nosotros podemos aportar es muy relevante en este grupo de pacientes, ¿no? Prácticamente lo que nosotros podemos aportarle, pocos especialistas lo podrían hacer. Requieren de importantes recursos, eso es cierto, ¿no? Quizás los recursos más complejos y más costosos son justificados en los pacientes con enfermedades neuromusculares. Afortunadamente, son grupos de pacientes que no son tan abundantes, sobre todo si los comparamos, ¿no? Por ejemplo, con las poblaciones de apnea obstructiva. Justifican el uso de recursos muy costosos como capnografía y conocimientos de ventilación mecánica no invasiva más allá de un equipo de CPAP, como ya lo delimité previamente, es de las intervenciones con un beneficio mayor sustentado en desenlaces tan importantes como la calidad de vida y la supervivencia, ¿no? Algo que pocas áreas, pocas condiciones de especialidad podrían aportarle a este grupo de pacientes. Bueno, pues con esto no tengo más que agradecerles por su invitación y agradecer por la atención que se hayan servido prestar. Y bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por toda la presentación. ¿Sí podría dejar de compartir la pantalla, por favor, para poder compartir la otra PPT? Muchas gracias, doctora Marta, por su presentación. Ahora vamos a hablar un poco respecto al curso que actualmente se encuentra en convocatoria y ya tenemos varias personas interesadas, varias personas inscritas al curso. Vamos a hablar un poco del curso, a ver si me puede ayudar con la primera diapositiva. Bueno, vamos a hablar un poco del curso. Las fechas del curso ya están, bueno, para este 25, 26 y 27 de octubre, información general del curso. Los horarios son viernes y sábados, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, y domingos de 9 de la mañana a 12 y 45. Las clases en total son 20 horas teóricas y 8 horas de autoaprendizaje. Les recuerdo que este curso es un curso híbrido en el cual se puede inscribir ya sea de forma virtual como también presencial, ¿sí? Los temas a desarrollar
Es con el doctor Eduardo Bazán Lavanda con el tema de contexto de la medicina del sueño y actualizaciones sobre la apnea del sueño, actualizaciones sobre trastornos del sueño más frecuentes, tratamiento para la apnea obstructiva del sueño, AOS, y panel de expertos, y medicina del sueño y su relación con la salud ocupacional. ¿Correcto? Ahí en pantalla está mi número de WhatsApp. Yo me llamo Arturo Pérez para que puedan solicitarme toda la información del curso. Yo encantado de poder brindarle el brochure, el material, también el contenido del curso y de esta manera podamos en este caso conversar sobre el tema que usted guste, ustedes gusten y nosotros le podamos solucionar o responder. ¿Algo más que añadir, doctor Eduardo Bazán? No, sí, simplemente más bien gracias, señor Pérez, y gracias por la presentación, doctora Torres. El tema de trastornos neuromusculares se va a tratar, o de hipoventilación y posibles causas se va a tratar en el curso de este mes que ya viene de octubre. Falta ya menos de un mes y es un gran paso para ir actualizando sobre el manejo de estos pacientes, que es muy importante, como destaca en su presentación, bien concisa, clara, y realmente nos ha dado bastantes pautas para ver el manejo adecuado de los pacientes en países como los nuestros, ¿no? Ah, y también tengo ya varias preguntas que están viniendo. Voy a comentarle cuáles son y pido a todos que escriban sus preguntas o si desean pueden levantar la mano o pedir al señor Pérez para que haga la pregunta verbal, ¿no? La primera pregunta es, doctora, de parte del doctor Edwin Herrera, dice, excelente presentación. En las enfermedades neuromusculares progresivas, ¿cómo se debe hacer el ajuste de las presiones de la ventilación no invasiva? ¿Se debe repetir la polisonografía en algunos casos? Bien, las enfermedades neuromusculares, dependiendo de su velocidad de progresión, suelen mantenerse estables si no cambian mucho las condiciones mecánicas del paciente. Sin embargo, hay pacientes que tienen fracaso en los objetivos de ventilación, que permanecen con hipoventilación, que refieren alteraciones de la sincronía, de la comodidad, ¿no? Y en este caso, hacer alguna instrumentación como la poligrafía ventilatoria, que es lo que sugiere el grupo francés, ¿no? Es decir, hacer una evaluación con el equipo y con la titulación establecida del paciente para identificar algunos fenómenos que pueden alterar la ventilación, es la recomendación. La inmensa mayoría de los pacientes no lo requieren. Si alcanzan objetivos de ventilación, permanecerán estables mucho tiempo. Gracias, doctora. La siguiente pregunta de la doctora Malpartida Maya. Como mencionó sobre la altitud y el ajuste en los centímetros de agua, centímetro de mercurio, disculpe. La altitud que debemos considerar para la hipoapnea y bajar los 10 centímetros de agua sería por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, este ajuste nosotros lo hicimos aplicable para toda la zona metropolitana del país, ¿no? Que es un alto porcentaje de nuestra población. Nosotros andamos más o menos entre los 2.200 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Lo ideal, bueno, pues es que si se tienen algunas ecuaciones de predicción para la zona o por donde vivan, porque bueno, en Latinoamérica hay zonas mucho más elevadas que esto, ¿no? 2.500 me parece una zona razonable, como lo mencioné en la charla. 10 incluso está un poco sobrado, ¿no? A lo mejor deberíamos andar ajustando algunos 8 o algo así, ¿no? O 7.5 siendo muy precisos. Como les mencionaba, preferimos ganar sensibilidad, aunque perdamos un poquito de especificidad, sobre todo en este grupo de pacientes que son muy delicados. Excelente, gracias, doctora. La siguiente es del doctor César Liendo, que conocemos ambos. En su experiencia, los ELAs con compromiso vulvar, ¿cómo los manejaría? O cómo los maneja, mejor dicho. Ay, doctor, lindo. No, los casos de compromiso vulvar importante, tanto en ELA como en otros, que bueno, en ELA es particularmente importante el problema. Lo que suelo hacer desde un punto de vista práctico es hacer una prueba de ventilación no invasiva, ¿no? En pacientes que tienen incluso alteración vulvar ya avanzada, el caerle al paciente rápidamente con una propuesta de una traqueostomía, pues no suele ser bien recibida, ¿no? Sobre todo si es el primer
la primera visita de los pacientes. En general, ese día les damos una prueba con una titulación clínica, es decir, unos parámetros iniciales para ver si el paciente lo puede tolerar, ¿no? Si es candidato a ventilación mecánica no invasiva, por lo menos ofrecer la prueba. Le puedo decir que el alto porcentaje de pacientes no lo toleran, justamente, ¿no? La salivación, la incompetencia facial, los cierres glóticos, etcétera. Y bueno, en ese caso se les propone la traqueostomía. Nuevamente, es mi obligación decir que la mayor parte lo rechaza hasta que caen en una situación aguda, ¿no? Es triste, pero pues es el escenario actual. Excelente. Y bueno, acá hay muy buenos comentarios sobre su charla. Un asistente anónimo, excelente, gracias por la información. El señor Luis Fernando Trujillo menciona espectacular su charla. Eh, otra pregunta es, además de agradeciendo su presentación, doctora, ¿nos puede especificar la toma de AGA si no tenemos sonografía en equipo de polisonografía? ¿La toma de qué, perdón? Del análisis de gases arteriales, el AGA, así Ah, como se en Perú, sí. sí, la Análisis de gaso. gases arteriales, sí. Sí, exacto. Disculpe, en México lo abreviamos como lagazo. Ah, gas. Tómale un agazo, ¿no? O tómale una gas. Bueno, sí, es una recomendación muy de los grupos europeos, ¿no? De que tienden a simplificar y a ser mucho más preciso. Es realizar la gasometría. Obviamente tendrías que estar en un ambiente cuasi hospitalario, ¿no? En donde tengas disponible un gasómetro, ¿no? Por la necesidad de procesamiento rápido de la muestra. Entonces, lo que se recomienda es realizar la toma antes de dormir, justo antes de dormir durante el sueño y temprano por la mañana, ¿no? Más o menos 6, 7, incluso si antes nada más despertar al paciente rápidamente ya con la aguja lista para tratar de evaluar la condición ventilatoria inmediatamente temprano por la mañana y ver si hay una elevación cercana a los 10 milímetros de mercurio, ¿no? Lo que ya nos estaría indicando la hipoventilación nocturna. Esa es la recomendación. Sí he visto que se realice, de hecho, las unidades de ventilación domiciliaria en Francia, además de hacer la capnografía nocturna, suelen hacer la gasometría capilar, ¿no? De pabellón auricular, durante la noche y temprano por la mañana, ¿no? Entiendo. Mientras que haya más preguntas, en base a su charla, tomé algunas notas y tengo algunas consultas, ¿no? Cuando el paciente está ya en ventilación no invasiva, ¿elaborar la eficacia o la respuesta al tratamiento es clínico o también hay otros elementos que se revisan en detalle cuando el paciente acude a consulta? ¿Y qué tan frecuentemente deben acudir? Porque son pacientes con una enfermedad progresiva o tiene que ser domiciliario o tienen un servicio a domicilio. ¿Cómo es en estos pacientes que son bien complejos, ¿no? Claro, por supuesto. Pues no, nosotros no acudimos a domicilio porque no tenemos la infraestructura para hacerlo, ¿no? Entonces, en algunos países europeos lo que hacen es que envían a la ambulancia, ¿no? Por los pacientes, ya con base en una programación de acuerdo con las necesidades de cada paciente. Como lo mencioné, la velocidad de progresión de cada paciente es diferente. Sin embargo, como también lo mencioné, pues la realidad es que una vez ventilados, la inmensa mayoría de los pacientes responden bien. ¿En qué pacientes está recomendada la nueva instrumentación, evaluación o retitulación supervisada? En aquellos pacientes que no alcanzan objetivos de ventilación, ¿no? Aquellos pacientes en donde o el software reporta eventos respiratorios elevados, en donde persiste la hipoventilación nocturna y diurna, y en ellos pues es en quienes se tiene que priorizar, ¿no? En general, en pacientes en los primeros semanas de tratamiento, los vemos entre 1 y 3 meses, Ujú. jamás los vemos más allá de 5 o 6 meses a los pacientes con enfermedad neuromuscular, porque sabemos que son pacientes con alta demanda, ¿no? Excelente. Y en esos pacientes, por ejemplo, que están con ventilación no invasiva, ¿hay algunas dificultades que lo toleren? ¿Hay algunas barreras para que acepten el tratamiento, la incomodidad de las presiones? O si es así, ¿cómo se podría superar? No sé si tiene alguna experiencia de ese tipo en su instituto. Sí, la realidad es que el paciente con enfermedad neuromuscular llega a sentir la ventilación como parte de su bienestar, ¿no? En algún punto,
¿no? Sobre todo cuando la debilidad es muy grande, la hipoventilación está presente, hay repercusiones, no pueden dormir, el sueño se vuelve muy retrasado, ¿no? Ujú. Exhiben fases muy atrasadas de sueño. Probablemente en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, en quienes iniciamos la ventilación solamente por hipoventilación nocturna, hay una cierta fase, ¿no? En donde sí hay ciertas barreras, lo que hacemos es disminuir las presiones al mínimo para mejorar la tolerancia, optimizar las mascarillas, hacer hincapié en la educación. Sin embargo, estos pacientes, a razón de la progresión de su enfermedad, van a caer, ¿no? Van a caer en algún momento en cuenta de que es parte de lo que necesitan para su bienestar, ¿no? Y entonces, de hecho, ellos solitos propiamente empiezan a utilizarlo e empiezan a incrementar las horas de uso, ¿no? De hecho, es raro, ¿no? Que les tenga que decir, ahora úsalo más horas o ahora úsalo intermitente en el día, porque solitos van identificando la necesidad de acuerdo con la debilidad muscular que vayan observando. Entiendo. Y justo como menciona de optimizar las mascarillas, el doctor está saliendo consultas y ¿qué máscara usted prefiere? ¿O la máscara nasal u oronasal en estos pacientes? O depende del paciente en sí, ¿no? Depende del paciente en sí, realmente, honestamente, como tengo muchos pacientes con una incompetencia facial importante, por ejemplo, por ELA o por debilidad facial, híjole, casi el 70-80% de mis pacientes están con mascarilla oronasal, ¿no? La mascarilla nasal por la apertura de la boca, etcétera. Cosa diferente que pasa en pacientes que ya lo utilizan también intermitente durante el día. ¿Por qué? Porque durante el día sí suelen ser muy útiles las mascarillas nasales, ¿no? O incluso las pipetas bucales, pero durante el sueño, que es un gran número de pacientes el que se encuentra todavía con ventilación nocturna, mi mayor instrumento es la oronasal. Entiendo. Y tengo una consulta con respecto a estos pacientes. eh, ¿La rehabilitación respiratoria juega un papel en estos pacientes o no? Por supuesto, totalmente, Claro. es un pilar, ¿no? Yo me enfoqué obviamente a la parte de trastornos respiratorios del sueño y de ventilación nocturna, porque es el área donde me enfoco en el instituto que es de especialidad respiratoria y entonces tengo un gran servicio de rehabilitación que trabaja en conjunto con nosotros, con estos pacientes, ¿no? Pero paciente que no se le educa en manejo de secreciones, en rehabilitación integral, es un paciente que está condenado al fracaso, ¿no? A estar exacerbándose, a estar dentro del hospital, recurriendo, etcétera. Entonces, por supuesto, rehabilitación, tanto pulmonar como integral, es un pilar muy importante que tiene que ir forzosamente de la mano de la evaluación de la respiración durante el sueño. Excelente. No, sí, es fundamental, entiendo. ¿Y su instituto ofrece tipo de rehabilitación a domicilio o también tiene que ser a nivel del instituto en sí? Sí, desafortunadamente, como les comentaba, pues no tenemos la posibilidad de acudir a domicilio. Lo que se hace es que sí se hace un programa intensivo de educación, ¿no? En donde se entrena a 1 o 2 familiares para Ujú. la asistencia de la rehabilitación pulmonar y la rehabilitación integral de estos pacientes. Se hacen programas en donde se educa tanto al paciente como al familiar para que en estas sesiones intensivas, más o menos son 12-15 sesiones, es decir, 3 semanas, de ir diario prácticamente para que el paciente quede bien entrenado, ¿no? Quede bien entrenado y ya después se le da seguimiento mensual o bimestral para ir evaluando, identificando problemas, ¿no? Excelente. Entonces, en otros países imagino que sí hay una atención a domicilio, según su experiencia en otros países quizá de Europa, brindan esos tipos de servicios a Sí, domicilio. bueno, yo de lo que alcancé a observar en el Hospital Universitario de Dijon, que fue donde tuve la oportunidad de encontrarme, se les envía un asistente de rehabilitación pulmonar. Al paciente se le proporcionaba su máquina de tos para estar en casa. Ellos no usan AMBU, usan máquinas de tos, nosotros entrenamos con AMBU. Mm. Lo que hacen es enviar una vez por semana o algo, o bien, de plano, la asistencia en las casas de retiro, ¿no? Que eso es bastante común en las casas de asistencia médica, Ya. que hay centros muy importantes en Europa,
en donde sí, los pacientes reciben semanalmente la asistencia de un rehabilitador. Entiendo. Ah, el doctor Liendo comenta, en el pasado la baja de cloro se usaba como índice de mal pronóstico. Bajo cloro se asocia con alto bicarbonato. Entiendo, en enfermedades neuromusculares se usa el valor del bicarbonato en la evaluación de estos pacientes. Bueno, realmente el bicarbonato es un marcador que es muy útil y muy sugerido para la identificación en la población con obesidad, ¿no? Para tratar de identificar al paciente con hipoventilación relacionada a obesidad. En el contexto de los enfermos neuromusculares, como suelen tener también algunos otros problemas a nivel muscular, de enzimas y una bioquímica un poquito más compleja, no es un marcador tan socorrido. Además, bueno, pues es una población con mucho menos numerosa, más compleja, que suelen tener acceso, ¿no? A un área donde se puede evaluar directamente el gas arterial, ¿no? Entonces, no realmente no lo suelo aplicar tanto en ellos, Ujú. sí lo uso como un marcador de seguimiento, ¿no? En el paciente bien o mal ventilado, pero en general, como pues son poco numerosos, complejos. Por ejemplo, recientemente encontré a un paciente con una acidosis tubular renal que tenía o problemas miopáticos muy importantes, ¿no? Problemas con enzimas musculares muy elevadas y bueno, todo esto nos altera mucho la bioquímica. No solemos de inicio usarlo tanto, ¿no? Más bien yo por lo menos lo utilizo mucho más como marcador de respuesta al tratamiento ventilatorio. Entiendo. Acá hay una consulta del señor, bueno, pregunta el señor Trujillo Arenas. ¿Cuál es su recomendación en pacientes que no logran adherencia al tratamiento? ¿Cuántos de esos pacientes podrían ser candidatos a una cirugía del sueño? No sé si- Bueno, realmente en esta población, como lo delineamos previamente, eh, es cuestión de tiempo, ¿no? Que se adhieran al tratamiento, educación y tiempo. Suelen tener mala respuesta a tratamiento quirúrgico, ¿no? Probablemente los pacientes con distrofia muscular de Duchenne en etapas escolares, ¿no? Cuyo problema obstructivo sea el más importante, probablemente nos dé el margen, ¿no? De que el paciente no tenga un trastorno respiratorio del dormir por unos añitos más, hasta antes de la hipoventilación. Una vez presentándose la hipoventilación, que como les mencionaba es el problema más importante, pues no, ya la cirugía no tiene papel alguno. Entiendo. Y como esos pacientes son crónicos y me requieren una ventilación no invasiva permanente, ¿cuáles serían las complicaciones más comunes? Esa es mi pregunta, que se asocian y cómo se podrían prevenir. Híjole, eh, las complicaciones que siguen siendo presentes, bueno, pues obviamente son las complicaciones infecciosas, ¿no? Entonces, la mejor forma de prevenirlas es a través de la rehabilitación pulmonar, el manejo de secreciones, la vacunación, etcétera, ¿no? Y esto desde el punto de vista respiratorio, que sigue siendo la principal morbilidad y complicación. Un segundo que está tomando un papel muy relevante en los congresos europeos es los trastornos por aerofagia o por alteraciones de motilidad intestinal, ¿no? Estos pacientes los estamos ayudando a respirar, pero no los estamos ayudando a nivel de otros músculos, ¿no? Entonces, el tubo digestivo en este momento un foco importante, pacientes que incluso llegan a ser megacolon, pacientes que por aerofagia, por las presiones positivas, llegan a tener aerofagia y yo he tenido pacientes que incluso han llegado a hospitalizarse por una pseudoclusión por aerofagia. Es un problema que sí nos está presionando bastante. Las recomendaciones, bueno, pues es obviamente tratar de dar la presión de soporte mínima necesaria, ¿no? Para que se bajar las presiones expiratorias al máximo, la presión de soporte mínima necesaria. Si todavía son capaces de asimilarlo y no hay contraindicaciones cardíacas, algún procinético, esto también es una posibilidad, pero creo que es una complicación que está plagando el escenario, ¿no? El horizonte. Entiendo. Y con lo que me comenta, que como son pacientes tan complejos, entiendo que el staff médico debe ser multidisciplinario. ¿Quiénes
crean o quiénes son los componentes claves en un instituto de ese tipo de clínica neuromuscular, de trastornos neuromusculares? Aparte de la profesión de neumología, ¿cuáles más serían las otras especialidades claves también, no? Bueno, en México trabajamos muy descoordinados, ¿no? Porque incluso aunque estén en el mismo hospital, ¿no? A veces incluso de pronto me dicen, ¿cómo que ya lo de alta en neurología? La distrofia no se le va a quitar, la ELA no se le va a quitar. El neurólogo dice, yo no puedo hacer más, adiós, ¿no? No es raro que suceda esto. Em, el equipo básico indispensable, bueno, pues es rehabilitación, neumología, neurología, ¿no? Fisiatría. Eh, nuevamente me remito a la experiencia de los centros más avanzados, ¿no? Por ejemplo, los de esclerosis lateral amiotrófica. A través de todo Francia hay unidades especializadas que proporcionan atención integral a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Son unidades específicas, ¿no? Y entonces integran neurólogo, fisiatra, terapia de deglución, terapia de lenguaje, neumología, gastroenterología, cardiología, ¿no? Y bueno, obviamente neurología como parte indispensable, ¿no? Estos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, de acuerdo con mi experiencia hace un poquito más de 10 años, eran llevados por una ambulancia y tenían todo el día de programación de evaluaciones y tratamientos, ¿no? Y entonces eran evaluados por los diferentes especialistas que tienen un papel de evaluación y de seguimiento en estos pacientes. Y bueno, aquí lo que hacemos, bueno, pues es tratar de identificar y priorizar los problemas del paciente, porque de antemano sabemos que van a dar, ¿no? En diferentes hospitales, en diferentes áreas, a razón de que no tenemos un servicio o unidades neuromusculares que puedan brindar en una zona concentrada todos los recursos que el paciente necesita. Pero y como usted menciona, son pacientes complejos y que el pronóstico sabemos que es al final eh, de mal pronóstico. Entonces necesitan también un apoyo psiquiátrico, Por apoyo de supuesto. lenguaje, nutrición, todo lo que usted menciona. Es Ujú, debería ser un instituto multidisciplinario de alto nivel en ese aspecto, por supuesto. de todas maneras, claro. El doctor Liendo, otra vez, menciona, yo he visto que el valor de creatinina sérica baja muchísimo, secundario a baja creatina. En base a su experiencia, ¿ha notado ese fenómeno también? Sí, por supuesto, claro, sobre todo en fases en donde el músculo ya se acabó, ¿no? Ya cuando las enzimas empiezan a bajar, la creatinina empieza a bajar, pues evidentemente la desnutrición y la falta de músculo del paciente es un factor de muy mal pronóstico, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los casos ineludible, pero sí es un fenómeno asociado y un factor de mal pronóstico. Bien. Realmente ha sido un excelente webinar, inclusive para mí, saber toda esta complejidad de estos pacientes y el servicio que ameritan para darles un mejor bienestar, ¿no? Calidad de vida es fundamental. Y como médicos tenemos que buscar darle lo mejor que se pueda a estos pacientes. Y es importante la comunicación, como se entre todas las especialidades que están involucradas, ¿no? Creo que es fundamental. Y todos los asistentes han estado muy satisfechos y complacidos con su presentación. Eh, no hay más preguntas. Hemos conversado casi media hora respondiendo preguntas. Gracias por su tiempo, doctora. Y de mi parte, bueno, nuevamente, si quieren saber más sobre este primer curso internacional de medicina del sueño, les invitamos. El señor Arturo Pérez va a brindarles información a través del chat para unirse al curso que va a ser tanto presencial y virtual en esta ocasión. Es el primero de varios que estamos pensando proyectar en los siguientes años, porque la medicina del sueño es fundamental y con el manejo multidisciplinario, ¿no? Y con especialistas del nivel como la doctora Torres, que sabe y su expertise, ¿no? Para cuidar de la salud de estos pacientes. De mi parte, es todo. Quisiera sus últimas palabras, doctora, para todos los asistentes. Muchas gracias, muchas felicidades por este esfuerzo de difusión, de crecimiento de la medicina del sueño. Les deseo todo el éxito y bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Señor Pérez, si desea agregar algo más. No, doctor, simplemente ya estamos recibiendo las consultas de todas las personas que estaban presentes en este webinar para la inscripción del curso. Ya acá en el chat hemos dejado el link para que Ujú. puedan
comunicarse directamente conmigo. Yo de todas maneras tengo toda esta noche para poder responderle de sus consultas, enviarle toda la información del curso. De todas maneras, cualquier otra duda o consulta a través de mi canal pueden hacerlo para yo poder indicarle al autor si es que la consulta por ahí es un poco más como en profundidad. Más que nada eso. Excelente. Y bueno, este webinar también va a ser disponible en la página de Cayetano, de la Universidad Peruana Cayetano, para los que no han podido asistir. Así que, ante nada, muchas gracias y nos vemos muy pronto en el curso de octubre. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches.